Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ya va a empezar el culto. Le damos la bienvenida al hermano Sergio Jiménez, que es miembro de la Iglesia Cristiana Ebenezer. Mucho gusto y gracias por la invitación y esperamos platiquemos juntos. A gusto, en armonía. Hermano, ¿cuál es el tema que usted tiene preparado para la predicación de hoy? Bueno, habla del cristianismo ideal para que debe tener todo hijo de Dios. Hermano, ¿su prédica tiene, o el tema de su predicación tiene algún texto base, algún versículo? Sí tenemos un texto base o también otro texto relacionado que se encuentra en Efesios 5:1 y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como cristianos tenemos que ser imitadores de Dios. Normalmente, como seres humanos, tenemos ese efecto de estar viendo a las personas, a nuestros semejantes. Es que el pastor se equivocó. Es que el joven se equivocó. Y entonces muchos se pierden en ese buscar al ser humano como un ejemplo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Es que en realidad, tienes razón en esto, porque siempre cuando el hombre se fija en el hombre, es seguro que va a fracasar, va a fallar. Eso es algo que a lo mejor muchos ya tuvimos una experiencia parecida. Y cuando estamos pensando nosotros en que mi hermano, tengo el apoyo de mi hermano, estamos fallando mucho, en esta parte fallamos, y el Señor nos diría, pues quédate con tu hermano, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, un problema general, que lo vemos día a día con hermanos que se van, les preguntas, y todos están heridos. Uh-huh. Todos tienen algo que algún hermano les hizo, que alguien predicó, que alguien se movió, que hizo señas, muchas cosas, y ese es el asunto, que casi todo el que cree en el Señor Jesucristo, y sobre todo al principio, tiende a fijarse en el hermano y sobre todo en el que dirige o en el pastor. Y es que, dice ser imitadores de Dios. Yo lo veo como una responsabilidad que tiene el cristiano, porque si bien es cierto, fallamos, también como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de que en nosotros ya no se vean más nuestras obras, sino que se vea Dios actuando en nosotros. Porque entonces, ¿qué pasa con lo que dijo Pablo, o la pregunta que se hacía el día de domingo en la escuela dominical, de si nosotros podíamos también tener seguidores o discípulos? Porque Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces también debe de haber hijos, siervos y siervas de Dios, que en ese imitar a Dios reflejen a Dios y ya no más a sí mismos. Porque si lo dejamos en el punto de quizá justificar la parte de no me veas a mí, ve a Cristo solamente, entonces ¿en dónde está tu responsabilidad como cristiano el comportarte como hijo de Dios? A mí me llamó un poquito la atención este comentario que hizo, que muchos de nosotros pasamos por eso. Porque es cierto, todos en algún momento iniciamos en este camino cristiano. Y todos en algún momento hemos querido ver un ejemplo de algún hermano mayor que nos ayude también a nosotros a ese crecimiento que tenemos en Cristo. No estamos exentos de querer tener alguien material a quien seguir. Tenemos quizá en la escuela a nuestros maestros, quizá en el trabajo alguien que nos enseñó en nuestro oficio, en lo que hiciésemos. Sin embargo, ¿cómo es ese cambio que nosotros tenemos de querer ver primero al hermano a cambiar a ver a Cristo? Bueno, y es que no estoy, también en una parte no estoy en contra ni estoy justificando
al pastor o al predicador. Para nada. No lo estoy tratando de justificar, que no se fijen en ellos, o sea, pero sí es una realidad, ¿no? Ujú. Que por lo regular se tiende a ver sobre todo al pastor, y a veces hasta se empieza a idolatrar al pastor. Ujú. Y si el pastor no predica, pues ninguno de los demás predicadores tiene lo suficiente para que yo me alimente, ¿no? Sí. Pero la realidad es esta, o sea, ¿por qué eso constantemente a lo mejor lo decimos al frente y les decimos que no vean al hombre, pero no por como vuelvo a repetir, no por justificarse, sino más bien es porque realmente cuando nosotros no ponemos la mirada en el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando no ponemos esa mirada y estamos poniendo en el hermano, en la hermana, y es como dije al principio, es seguro que se falle, o sea, eso es seguro. Y esto también, pues como testimonio también me llegó a pasar en un tiempo, y ese tiempo fueron muchos años que me costó entender esta parte, hasta que el Señor me revela, por algunos hermanos también, o sea, porque el Señor los usa, Sí. por su palabra, y por el tiempo, quizá a lo mejor por mis hijos, el Señor me da esa visión de qué sería de mi vida si yo me sigo fijando en el hermano. Viene el Señor Jesucristo, el hermano se va con el Señor, y yo que me estaba fijando en él, creyendo que tenía la razón, yo me quedé. Sí. Ese es el asunto. Entonces, por eso, bueno, muchas veces yo les he dicho a muchos hermanos, no se fijen en el hombre, en ninguno, ni en el que está más sencillo, ni el que está orando todo el tiempo ahí en el altar, ni el que está predicando, ni el que parece que de verdad es una persona que no se equivoca, porque como humanos nos equivocamos, vamos a fallar, pero tremendamente, y solo Dios es el único que no falla. Este comentario final me agradó demasiado, porque humanamente vemos a hombres que quizá nos parecen correctos, que a nuestro modo de pensar y de ver las cosas parece que se están conduciendo bien y tienen éxito en el mundo, tienen éxito en sus finanzas, tienen éxito en sus familias, pero el único cristiano ideal es Cristo Jesús precisamente. Ningún hombre puede alcanzar esa perfección que es la que se necesita para llegar al cielo. Me recuerdo, hay un predicador que discute contra jóvenes en las universidades. Una persona le está interrogando, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el estándar para llegar al cielo? Y esta persona le responde, perfección. ¿Hay alguien perfecto? No hay nada más que Cristo Jesús. ¿Hay personas en el cielo? Sí hay personas en el cielo. ¿Cómo es esto posible? A través de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque por más que nosotros nos esforcemos también en querer ser los mejores cristianos, no vamos a alcanzar la perfección que se demanda para entrar al reino de los cielos. Únicamente Cristo Jesús es el que nos puede llevar y conducir a Él, porque esa es la perfección que se demanda para el reino de los cielos. Y en las Escrituras, hermano, tenemos un estándar. Sí. Como cristianos tenemos un estándar. Y eso sí, tenemos que averiguar lo que estándar tenemos y a dónde nos va a llevar este estándar. Y tenemos, así, muchos decimos que estamos caminando y que seguimos caminando cada día, pero sí tenemos un lugar a donde llegar. Y ese lugar, no les voy a adelantar mucho, ¿no? O sea, más bien no les voy a adelantar nada. Pero precisamente esa es la idea, ¿no? O sea, ahorita de que el que esté escuchando ahorita, que se puede oír la predicación, quizás le va a dar una luz, sí, para saber hasta dónde vamos a llegar, o cuál es nuestro tope, cuál es nuestro límite, y esto. Entonces, pues dentro de este tipo de temas que el Señor nos da, este no es un tema que ya lo traigo de mucho tiempo, es un tema que reciente me lo da el Señor anoche. Entonces, normalmente los temas que desarrollamos o que desarrollo, por lo regular son noches y madrugadas. Casi por lo regular. Sí, a veces tenemos algún tema preparado, pero ese tema quizás nunca se da. La predicación nunca predicada. Exacto. Entonces,
el Señor nos da, y a veces ya la tengo, bueno, ya la tengo, ya estoy bien tranquilo. Pero es que es eso, ahorita tocaste varios puntos que se van a tocar ahí, pero esa es la invitación. Esos puntos, sobre todo hablando de la perfección, esos puntos se van a tocar, pero ¿cómo hacerle, no? O sea, ¿hasta dónde llegar? O sea, porque pues si nadie es perfecto, entonces nadie puede llegar. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Y la respuesta la podemos encontrar que sigan esta predicación. Y pues, o sea, no me estoy haciendo comercial, ¿no? No. Pero hay mucho de esto y pues, le doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Y a lo mejor ya ustedes ya saben de lo que Ya se va a la hablar. capiscamos. Sí. No sé, a mí me recuerda mucho a los discípulos, porque ellos tampoco fueron perfectos. Sin embargo, Cristo Jesús se fijó en ellos. Cristo Jesús les encomendó y les delegó parte de su ministerio y posteriormente para que ellos lo siguieran. Y no eran perfectos, eran igual que nosotros. Sin embargo, sí me quedé como reflexionando mucho respecto del cristiano ideal, porque una cosa es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pero sus seguidores, pensando en todos sus discípulos, en cómo Dios los llamó, es el punto de seguirle y obedecerle de manera incondicional, porque sin esa obediencia, sin ese seguir genuino del ser de la persona, todo el mundo vamos a fallar. O sea, en algún momento vamos a tener un error porque somos humanos, seguimos en esta carne. Sin embargo, lo que ya comentábamos en otros episodios, lo que Dios nos rechaza es el corazón humilde, es el corazón obediente, ese sacrificio de alabanza que sale del hombre, porque nada bueno hay en nosotros y nada bueno vamos a poder alcanzar nosotros mismos, ni nuestras obras van a ser buenas. Sin embargo, lo único que le puede dar el hombre es su voluntad para que Dios haga con ella lo que tenga que hacer. A mí me gustaría preguntarles a ambos, ¿cuál sería ese rasgo distintivo que dicen, esa persona es cristiana? Porque sí pasa, o sea, esa es una buena pregunta. Somos un reflejo de la gloria de Dios, sí. Somos un reflejo de cómo Dios ha obrado en nosotros y nos ha transformado. Y en algún momento quizá de nuestras vidas también hemos visto a alguien, un pastor, un líder, alguien que dijimos, esa persona es cristiana. Esa persona tiene el toque del Espíritu Santo, pero la pregunta es, no sé, díganme 2 o 3 características. Bueno, o sea, esto ha pasado. Sí. Se ha pasado. Una ocasión íbamos a un hospital, a Joco, de aquí de la Ciudad de México, porque sé que nos escuchan en varios lados. En ese hospital íbamos como en la tardecita y subimos a un taxi para llegar con unos hermanos, para preparar unas tortas y para poder llevar. Pero empieza el taxista como a olfatear. Ustedes huelen a cristianos, ¿no? De verdad. Eran las tortas. A veces eran las tortas. No, todavía no, es que íbamos a llegar apenas a las tortas. Okay. Sí, no eran las tortas. O sea, fueron a las tortas y después a evangelizar. No, primero a hacer las tortas. Yo pensé que a comer. No, a hacerlas. Entonces, al final de cuentas, decía un hermano que el cristiano, sus rasgos en su cara se notan, ¿no? Uh-huh. Quizá sea la paz del Señor, el Espíritu Santo definitivamente. Sí. Y son muchas cosas. O sea, si vamos a ver otra persona que nos ve constantemente, quizá ahí puede ser el testimonio. Uh-huh. Pero una persona que no nos conoce, él lo nota, sí lo nota. Y pues bueno, dije ahorita 1 o 2 rasgos, no sé, mi hermana. Es que con lo que estoy de acuerdo con lo que el hermano Sergio comenta, se da cumplimiento de que el Espíritu Santo da testimonio de sus hijos, porque muchas veces ni siquiera tienen que hablar para saber que la otra persona es cristiana, sino es ese punto de que tú sabes que es un hermano en la fe. ¿Cómo? Si el Espíritu Santo te hace sentir justamente de que es un hermano en la fe, y ya teniendo quizá ese acercamiento te das cuenta o confirmas que pues sí,
verdaderamente conocen de Cristo. Y es que también existe el otro lado de la moneda. Cuando nosotros quizá nos estamos acercando a una iglesia que también se dice cristiana y se siente Rechazo. como un rechazo, exactamente. Y no porque no creamos que haya otras iglesias que sean cristianas, sino por el hecho de que lo que están haciendo está mal. Me recuerdo mucho de cuando fuimos a Puebla, que había unos hermanos que para sentir el Espíritu Santo se tenían que sacudir. Eran cuaqueros ya, yo creo. Pero el Espíritu Santo nunca obra así en los hombres. Y entonces, ese es el otro lado de la moneda. De que también el Espíritu Santo te dice, por ahí no es. Te estás equivocando. A nosotros mismos, porque Dios nos habla de muchas maneras para que nosotros corrijamos el camino y para que nosotros vayamos por la senda que Él ha marcado. Es que el hermano Sergio tocó un punto muy importante, la paz de Dios, que se siente la paz de Dios. Cuando la paz y el orden de Dios se ve, y lo podemos ver no solamente en las iglesias, incluso yo me acuerdo mucho en la universidad, porque en la universidad se armaban como grupitos y decían, ay, ve, nosotros somos evangelistas, o somos metodistas, o somos bautistas, que son ramas que tienen sana doctrina. Sin embargo, ya cuando convivías con ellos, pues decían, no, Como que no. no, aquí no es, porque no se enfocaban en el estudio verdadero de la palabra de Dios, era más como el punto de socializar y pues darle rienda suelta a la carne. ¿Y dónde quedaba Dios? ¿Quién sabe? Es ese punto de que la paz de Dios, yo creo que sí es un factor muy importante que cada uno de los hijos de Dios puede transmitir. Sí, no, y definitivamente, como decía hace rato, sí se nota un hijo de Dios, un cristiano. Recuerdo también, ahorita que hablan de Puebla, ya vamos a hablar de Hidalgo. Vamos. En una ocasión que fuimos de avanzada, decíamos, no era avanzada, pero nos sirvió. A San Ecualberto, ¿se acuerdan? Que fuimos a Ecualberto. Pero nosotros ese día ahora sí que pasamos por ahí, y se nos hizo tarde, y no teníamos dónde quedarnos, no había hoteles por ahí, ¿no? Y vemos unas personas que venían caminando. Y luego iba mi esposa, iba mi mamá, iba Lluvia. Dice, esas dos son hermanitas. Y nos las emparejamos en el carro porque era terracería. Y les dijimos, oiga, un templo por aquí. Pues nosotros vamos a un templo ahorita, si gustan, vamos, súbanse. Claro, al principio sí les dio desconfianza, la verdad, pero ya cuando vieron que eran mujeres, nada más yo era el único varón, pues sí se subieron y ya las llevamos y sí llegamos a un templo ahí donde encontramos a la hermana Margarita, y ella ya nos llevó a su casa que ya tenía un hotel, y pues digo, gracias a Dios, ¿no? O sea, pero encontramos ahora sí que gente cristiana, gente, y se nota en el caminar, se nota en el actuar, no sé, o sea, yo no puedo describir exactamente qué sea lo que define bien a un cristiano, porque a veces, y puede ser hasta la vestimenta también, pero pues también se visten como otras personas y se reconocen, y eso sigue pasando. Quisiera también, digo, ya para ir cerrando, porque ya va a empezar el culto. Acaban de predicar también de Josué, cuando se le aparece el ángel de Jehová. En Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Que muchas veces nosotros mismos nos falta ese discernimiento, porque Josué estaba frente al Señor Jesús. No sé qué se necesitaría para empezar a abrir nosotros nuestros ojos espirituales y alcanzar esa madurez para reconocer cuando tenemos al Señor Jesús con nosotros, en nosotros. Es que ahí, bueno, fíjate, les voy a comentar algo que pasó precisamente ese día.
Dije, el hermano Daniel ya me ganó mi predicación, esa predicación. Hablaba de algo parecido, pero en vez de Josué fue con Moisés. Sí. Y también le decía que se quitara el calzado. Sí. Pero bueno, en esta sí ya podemos hablar un poquito más de esa, porque ese es precisamente, Moisés no estaba todavía preparado realmente. Entonces él venía de Egipto y salió huyendo de Egipto y llega a un lugar santo, llega en la presencia del Señor. ¿Y qué pasa ahí? Venía sucio todavía, acababa de matar a un egipcio. Entonces ahí era el enfoque que le iba a dar. Entonces, el Señor le decía, quita tu calzado, viene sucio. Entonces, se necesitaba limpiar Moisés para que ya pudiera estar en la presencia del Señor y pudiera cumplir con su ministerio y pudiera hacer todo lo que hizo. Entonces, le digo, ay, este hermano, pero gracias a Dios, porque eso no fue ni el hermano, es el Espíritu Santo, porque eso ya lo traíamos también. Aquí también lo tocamos. Aquí también lo platicamos. ¿Con qué cierras, hermanal? Es que me quedaba pensando que hace no mucho les acabo de dar a los niños el punto de los hijos de Dios y los hijos de desobediencia y cómo se viste cada uno. Y en ese vestir era mucho respecto del carácter que cada uno, en este caso la división de hijos de Dios y hijos de desobediencia, tenía. Y muchas veces lo que más nos cuesta a nosotros como cristianos es someter nuestro carácter delante de la presencia de Dios. Pues sí, y es lo que también ahorita, por ejemplo, hablando de Moisés y hablando de ese texto también, para ser imitadores de Dios también tenemos que limpiarnos de todo lo pasado. El Señor Jesucristo, eso fue a lo que vino, a limpiarnos. Al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese fue el momento que el Señor lo reconoce, lo ve, porque el mismo ladrón lo volteó a ver, le dijo al otro, nosotros hemos hecho lo malo, pero él no ha hecho nada. Lo reconoce, le confiesa sus pecados, y lo voltea a ver y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y pues le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue un momento especial, claro, muy, muy especial. Pero entonces, todo hijo de Dios cristiano, persona que cree en Él y que es transformado, esto es a lo que nos lleva. Y es como podemos ser imitadores de Él. Si no, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias, hermano Sergio, por este tiempo que nos presta. Y ya vámonos, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.